Tanatología. Su nombre es María Teresa Rangel Habana. ¿Tanatología qué es? Es una disciplina que se encarga de estudiar los procesos, los duelos y la muerte en sí. Hoy en día hablar de tanatología se convierte en algo muy importante, ¿sabes? Porque las personas estamos como en procesos de duelos que a veces no, pues ni siquiera sabemos que estamos viviendo. Sí, como bien lo mencionas, es un tema muy importante, pero al final del día el ser humano no quiere como tocarlo, ¿no? Tal vez por miedo. La primera clase que tuve, mi maestro nos dijo, ustedes están aquí para aprender a morir. Claro. Y obviamente, pues, ver la muerte, pensar en la muerte es algo, cualquiera le huye, ¿no? Hasta cuando con tu familia, ¿no? Pensar que tu mamá se va a morir. Y yo a veces pienso en eso y digo, no, lo niego, ¿no? Porque es algo que no nos enseñan. Pero cuando yo empecé este mundo de la tanatología me di cuenta que la muerte está aquí conmigo, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Pues nos da mucho gusto de estar nuevamente con ustedes en este sexto podcast. Así que, pues bienvenidos. Y pues antes que nada tenemos un anuncio de nuestro patrocinador, el Centro de Capacitación von Ritter. ¿Quieres formarte y capacitarte como terapeuta integral? Bueno, pues tenemos diferentes diplomados, diferentes cursos. Visita, por favor, la página de Facebook, Centro de Capacitación von Ritter. Ahí encontrarás más información al respecto. Y pues el día de hoy estamos muy contentos porque estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, en el corazón de la Colonia Narvarte, y vamos a hablar de un tema interesante, tanatología. Y tenemos aquí una invitada especial que es la licenciada Teresa. Ahorita les digo algunos datos interesantes de ella. Y tenemos aquí también a la doctora Carla López, que pues ella es especialista en terapias integrativas. Ya después platicaremos con ella sobre estos temas interesantes. Es un estuche de monerías, ustedes verán. Gracias. Y pues también aquí, la licenciada. Pues vamos a empezar comentando estos pequeños detalles de ella. Su nombre es María Teresa Rangel Habana. Es psicóloga educativa con licenciatura en psicología educativa, con una maestría en planeación educativa, consteladora familiar, certificándose en el doctorado en tanatología, interesada en los temas sobre la salud socioemocional, con ya 19 años de experiencia y servicio en la Secretaría de Educación Pública. Se ha preocupado en generar en los adolescentes herramientas que les ayuden a tener una salud emocional, y actualmente participa en realizar terapias individuales en los procesos de duelos. Pues bienvenida nuevamente. Muchas licenciada. gracias. Oye, qué bonita presentación, y ahorita que lo estuviste diciendo, te agradezco mucho porque pues se oye bonito. Después ya de mucho tiempo dedicarme a esto, se oye muy bonito eso, y te agradezco mucho y les agradezco a los dos que me hayan permitido poder compartir pues lo que más amo, que es poder ayudar a los demás a través de esta información que hoy vamos a compartir. Exactamente. Pues qué interesante tema. Pues vamos a empezar preguntándote, ¿qué es la tanatología? Fíjate que hoy en día hablar de tanatología se convierte en algo muy importante, ¿sabes? Porque las personas estamos como en procesos de duelos que a veces no, pues ni siquiera sabemos que estamos viviendo. ¿Tanatología qué es? Es una disciplina que se encarga de estudiar los procesos, los duelos y la muerte en sí. Thanatos, muerte, tanatología, que significa acomodo, bienestar, y entonces al conjuntarlo es poder ayudar a los demás al proceso del duelo. Entonces, y sobre todo de cómo miramos la muerte. Entonces, la verdad es que es bien interesante porque pues muchos tenemos duelos, y hoy la tanatología ha tenido cambios bien importantes, ¿no? Y entonces qué bueno que hablar de esto, porque a veces se nos olvida, ¿no? Esta parte en las personas. Sí, como bien lo mencionas, es un tema muy importante, pero al final del día el ser humano no quiere como tocarlo, ¿no? Tal vez por miedo, pero no quiere como que tocar ese tema. Fíjate que ahora que yo entré al doctorado, por cierto, cuando yo decido elegir esto, la primera clase que tuve, mi maestro nos dijo, ustedes están aquí para aprender a morir, el bien morir, ¿no? Y yo dije, yo no me quiero morir, ¿no? Claro. Y obviamente, pues, ver la muerte, pensar en la muerte es algo, ¿no? O sea, que
cualquiera le huye, ¿no? No, la verdad es que no te pones a platicar de la muerte como en un café, ¿no? Una tarde. Es como que lo evitas. Hasta cuando con tu familia, ¿no? Pensar que tu mamá se va a morir. Y yo a veces pienso en eso y digo, no, lo niego, ¿no? Porque es algo que no nos enseñan. Exacto. Pero cuando yo empecé este mundo de la tanatología me di cuenta que pues la muerte está aquí conmigo, ¿no? Y no lo entendamos como este arquetipo que conocemos, ¿no? Sino como la muerte en sí. Es yo nací con la vida, la muerte está conmigo. ¿Cuándo? No lo sé. Solo sé qué va a pasar. Exactamente. Entonces podríamos decir que está asociado, ¿no? La palabra muerte con duelo. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque la muerte no solamente es el morir, ¿no? O sea, sí, ya moriste y te van a... No, una muerte puede ser una muerte espiritual, ¿no? Puede ser que terminaste una relación y algo murió en ti. Entonces, ahora la tanatología con estos cambios y estos nuevos paradigmas, pues nos damos cuenta que la muerte ya no es como se entendía. Por eso es que se ha convertido en algo bien importante los tanatólogos, ¿no? Y ahora, pues, qué bien que podamos hablar de eso porque es una herramienta más a toda la cuestión alternativa que hoy tenemos para poder tener bienestar, ¿no? Exacto. ¿Se puede decir que es una rama de la psicología? Pues no como rama, porque acuérdate que la psicología es una ciencia, ¿no? Estudia la conducta humana. La tanatología es una disciplina. Es algo que se creó como para que tú encuentres herramientas diarias que puedas crear como en disciplina, como cuando vas a correr y un objetivo para lograr encontrar un sentido de vida después de una muerte o después de un duelo. Entonces, son cosas parecidas, pero no. Porque el psicólogo lo que va a tratar son situaciones de la persona, de tal vez de su pasado, para encontrar un sentido de por qué estoy actuando así. Y el tanatólogo únicamente lo que va es acompañar en el presente el duelo. Ok, excelente. Eso es lo que había aprendido y lo que había escuchado. Toda la psicología se centra más en el pasado, la tanatología en el presente. Y en la conducta humana, ¿no? ¿Por qué estoy siendo como soy, no? Claro. Y hay que descubrir de dónde viene, ¿no? Pero la tanatología no. La tanatología únicamente es acompañar a la persona en duelo después de una pérdida, una muerte, para encontrar su sentido de vida o reencontrar su sentido de vida que definitivamente perdió después de eso, ¿no? Entonces, y es muy importante lo que estás tocando ahorita, no solamente es perdí a un ser querido, ¿no? Estamos hablando de alguna pérdida, una relación amorosa, pérdida de trabajo, alguna pérdida de casa. Como bien lo platicamos hace un momento, hasta la pérdida ya de tu mascota, ¿no? O sea, todo esto es muy importante saberlo porque creo que la gente está como en el tema de, escuchas tanatología y solamente lo relacionas con perdí a un ser querido, muerte. Y es muy importante lo que nos estás explicando, todo lo que está abarcando. Así es, y que no debemos de dejar de vista o no debemos de perder que la tanatología como disciplina sí fue, digamos, propuesta para acompañamiento en situaciones ya de pérdida de la vida, ¿no? En pacientes que ya estaban en término, con cuidados paliativos, con situaciones ya en enfermedades que pues definitivamente, aunque de repente se nos enchina la piel de ya no había más que hacer, ¿no? Entonces, quien crea la tanatología, la pionera, su objetivo era pues que el paciente, pese a esa situación, tuviera pues un acompañamiento digno, ¿no? Porque cuántos hospitales están llenos de gente que ya definitivamente está en una enfermedad terminal y nadie le hace caso. Entonces ella decía, hay que darle una visión distinta a la muerte. ¿Por qué nos alegra y hasta hacemos estos baby shower de la vida? ¿Y por qué cuando alguien muere lloramos, no? ¿Por qué le damos ese sentido? Esa es una cuestión ya más como espiritual, pero bueno, ella decía, bueno, yo lo que quiero es que ellos que mueran tranquilos, que en bienestar. Entonces sí, no podemos dejar de vista que efectivamente en la tanatología es acompañamiento en esta parte más importante en el término, pero con los nuevos paradigmas, pues obviamente quienes se han interesado en esto, pues han dicho, a ver, entonces, ¿por qué no ocupar esta disciplina para ampliarla y poder tener una herramienta
a corto plazo, donde la persona pueda avanzar más rápido que irse al pasado y acompañarlo en procesos que a lo mejor ni siquiera tenían que ver con lo que estaba pasando en este momento, ¿no? Entonces, sí, y ahora pues se puede acompañar en muchos duelos, ¿no? Entonces, ¿qué es un duelo, no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un duelo? Es cuando pierdes algo y es dolar, ¿no? Es llorarlo, ¿no? Entonces, y duele. Sí, claro, ¿no? Cuando tú pierdes algo, incluso, ¿no? A mí me ha pasado que hasta pierdo el celular y me duele, ¿no? Te da el pequeño infarto. Y hay gente que dice, ay, qué exagerada, no, pues aquí tengo mis clientes, ¿no? Pues sí. O sea, cada uno, pero ya eso es en la parte como para darle un poco de sentido, ¿no? Y no verlo como algo malo, ¿no? Para visualizar que la muerte, pues, no es algo malo, ¿no? Que es una etapa más de, pues, de todos nosotros, ¿no? De ti, de mí, de cualquiera que hoy respire, algún día va a dejar de hacerlo. Okay. Y ahorita que estás tocando lo del duelo, el duelo viene por etapas. Pues mira, si vamos a hablar de las etapas del duelo, pues en realidad, pues tendríamos que remontarnos un poquito pues al origen de quien habla, la pionera, que yo les decía hace un momento, para mí es súper importante mencionarla porque yo no puedo hablar de que yo creé esta disciplina, ¿no? Sí. Yo la estudio, me interesó, pero en realidad, pues una pionera, y es como darle un reconocimiento a ella, que siempre me cuesta trabajo, ¿cómo se llama? Pronunciar su apellido, pero Elizabeth Kubler-Ross, en 1960, psiquiatra, se preocupa por este tema porque ella, siendo médico, pues se enfrenta con la situación con los pacientes de este dolor, ¿no? Entonces ella, en ese tiempo en que crea la tanatología, que habla de la tanatología, crea como una serie de pasos, ¿no? Y en muchos de los videos que podemos hablar de tanatología, dicen los especialistas, es que es fácil, ¿no? Es fácil porque cuando hablamos de ella y cuando hablamos de ese proceso, si la persona, digamos, que está en un duelo por muerte, porque alguien muere o porque está enfrentando una situación, lo llevara, puede ser algo más sencillo poderlo compartir. Ojo, no vivirlo, porque vivirlo no es lo mismo poderlo hablar que vivirlo, pero compartir desde la tanatología ese proceso puede ayudar al paciente a decir, ok, estoy en esta etapa, ¿no? Tengo que entender dónde estoy situado en el duelo, en la pérdida, para saber cómo pasar. Entonces, si hablamos de eso, tendremos que hablar que ella propone una serie de, o más bien ella se da cuenta a través de todo lo que ve en sus pacientes, que llevaban un proceso, ¿no? O sea, que empezaban con una etapa, y si quieren lo podemos mencionar, decía, ¿no? La primera etapa que habla es la negación. No, no es cierto, no estoy enfermo. No, no es cierto, no pasó, ¿no? No se ha muerto, ¿no? Exacto. Sí pasa. Digo, yo creo que a mí me pasó cuando yo vi a mi papá que me dijeron en el hospital, ya murió, y tiene que pasar a reconocer, y yo entré y lo vi en una bolsa, yo dije, ese no es mi papá, ¿no? La negación, no es cierto. Ella decía que los pacientes entraban en no está pasando. La mente es así. Luego hablaba de la ira y el enojo, y entonces dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? No, pero no tenía que ser, ¿no? A mí me ha tocado pacientes que dicen, ¿no? Me tocó muy recientemente una paciente que decía, se muere mi mamá, mi esposo tiene su mamá de mi esposo estaba más mal que mi mamá. ¿Por qué no se murió su mamá en vez de morirse la mía, no? Estaba en enojo, y de verdad lo decía con un enojo. Es que la señora estaba más enferma, mi mamá no. Además que sufra él y que no sufra yo, ¿no? Entonces entraban en el enojo. Y luego viene la negociación, en donde el paciente que ya está en término, o donde la persona que ha sufrido un duelo dice, ok, ¿no? Dios, los que son más allegados, como entendamos este arquetipo tan grande, porque es diverso, ¿no? Los tanatólogos entendemos que no podemos creer que todos son católicos o que todos son cristianos, sino que debemos de respetar lo que cada uno elige. Llega al punto de, ok, déjame vivir 3 meses más para ver crecer a mis nietos, ¿no? O déjame
vivir este duelo más amoroso, ¿no? Entra la negociación, ¿no? Con algo superior, ¿no? Porque, ¿qué creen? Que dentro de la tanatología sí existe la espiritualidad y es algo bien hermoso cuando un tanatólogo entiende esto, ¿no? Y luego viene la depresión, ¿no? El proceso donde ya, ¿qué creen? Ahí ya cayó el 20, ¿no? Ahí ya dijo, no, sí pasó. Ya no estoy enojada, ya pasó. Y de ahí viene, pues, lo que en un proceso es la aceptación. Entonces, ella hablaba de 5 etapas, ¿no? Pero ahora, pues, ha cambiado, ¿no? Hay gente que nunca pasa la ira, ¿no? Y que de repente dice, no, sí está bien, ¿no? Yo tenía una tía que hablaba de, no, pues, sí se murió, pues, qué bueno, ¿no? Muy tranquila, ¿no? No todos pasamos las mismas etapas, pero para ella fue muy importante crearlas porque ella vio muchas personas en este proceso y vio cómo, porque ella lo vivió, o sea, no se lo contaron, no le dijeron. Ella, a través de su atención diaria con estos pacientes, veía cómo iba en decadencia, porque efectivamente ella se enfocó a la gente que ya estaba en término. Entonces lo vivió, por eso es que pudo crear este proceso, ¿no? Como de esta campanita que de repente vemos en las redes sociales, ¿no? O en el mundo del internet, pero pues no siempre se lleva igual, ¿no? Claro. Y ahora, de eso que nos estás diciendo, ¿hay herramientas o técnicas dentro de la tanatología que ayuden en este proceso, en estas etapas? Claro, ¿cuáles serían? Una de las cosas bien importantes que los tanatólogos vemos primero es, ¿qué edad tiene la persona que nos está buscando, no? ¿Por qué nos está buscando? O sea, nos está buscando porque alguien lo mandó, porque él dijo, yo lo necesito, 1, ¿no? 2, ¿qué tipo de duelo tiene? Duelo por muerte, duelo por pérdida de pareja, porque murió la mascota, y nosotros no nos vamos a poner a enjuiciar, ¿no? Claro. Ay, no, porque se murió tu mascota, no, pues eso no es un duelo, no, yo voy a acompañarlo porque él me está buscando por algo. 2, el duelo, ¿no? Y luego tenemos que indagar a través de una plática, de una entrevista, de una cuestión así como, ¿en qué etapa del duelo está, no? Para nosotros observar, ¿no? Ok, está ya en la depresión. Bueno, voy a crear estas herramientas con él para yo poder acompañarlo. A lo mejor está en la ira, en la negación, no lo sé. Y otra cosa bien importante es la edad del paciente. No es lo mismo una persona de la tercera edad, un joven como yo. No, está bien, está bien. Los jovenzuelos como nosotros. Un niño, ese es porque, para que no se tense, porque luego hablar de estos temas. Tenemos a nuestro niño interior. Sí, no, aparte hablar de estos temas es como complicado. Entonces, yo de repente como que sí, obviamente en un acompañamiento nunca haría un chiste de esto, pero ahorita en una plática como para que no, porque luego yo siento que a nivel emocional nos empezamos a bajar, ¿no? Entonces, la edad del paciente, ¿no? Porque cada edad es diferente. Fíjense que en este proceso bien hermoso que yo he vivido en el doctorado, pues nos han dado desde cómo atender a un niño, cómo atender a un adolescente, una persona de tercera edad, un joven, incluso cómo atender un divorcio, incluso cómo atender a alguien que iba manejando, tuvo un accidente y de repente un día amaneció en el hospital sin un pie, ¿no? La pérdida de un miembro de su cuerpo, ¿no? Eso es un duelo. Entonces, esas son cosas importantes, la edad, el por qué nos está buscando y en qué proceso está del duelo, qué tipo de duelo está teniendo. Muy bien. ¿Y cómo puedes ayudar a un ser querido que está pasando por duelo? Ejemplo, una mujer que perdió a su hijo, no come, no duerme, fuma o toma, o a veces las dos al mismo tiempo. Cuando tú la ves, obviamente ya ves que su cuerpo físico ya está en decadencia, ¿no? Y no quiere ningún tipo de ayuda. O sea, ¿en qué momento tú te das cuenta y dices, esto ya no está bien? Y la persona sí necesita ayuda. ¿En qué momento la familia puede intervenir? Porque a veces es tanto el dolor que la persona que lo está pasando se ciega completamente y te dice, no quiero ayuda, no quiere absolutamente nada. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Yo creo que lo más importante es como familiares, o sea, esto es algo así, si alguien de ustedes está pasando por algo así o un ser querido y en este momento te tocó ver esta plática y a través de esto puedes encontrar una respuesta. Primero que nada tienes que entender que la muerte va a doler y que si tú, yo, María Teresa Rangel, soy una persona muy resiliente porque así es mi personalidad, porque así he aprendido. No quiere decir que con eso
mi hermano va a vivir el mismo duelo, ¿no? Decíamos nosotros, ¿no? Mi mamá muere, ¿no? Yo tengo dos hermanas, nosotros somos 3, y los tanatólogos podríamos decir, ¿cuántas mamás murieron? Es una mamá de 3. ¿Cuántas mamás murieron? ¿Una? Desde ahí estamos mal, murieron 3. Porque cada una, digamos que visualiza a la mamá de diferente manera, ¿no? Yo tenía un apego distinto a mi hermana, por ejemplo, en mi caso, yo vivo con mi mamá, ¿no? A mí a lo mejor me puede pegar más que a mis hermanas, porque ellas no estaban todos los días con ella, no estaban tan acostumbradas que, por ejemplo, en mi caso. Primero entender que el duelo, la muerte, lo que estés pasando duele. Y hay que tener paciencia con nuestro familiar o con nosotros mismos. O sea, dejar que él viva su proceso, ¿no? Sin que yo le esté juzgando. Obviamente, si yo ya estoy viendo que ese duelo o esa situación ya está afectando mucho a su situación de salud, a su situación de la persona, pues evidentemente lo que yo tengo que hacer pues es ya ver o darme cuenta cuándo se volvió un duelo normal y cuándo se volvió un duelo patológico, ¿no? Claro. Cuando ya esta persona está atentando contra su vida, cuando esta persona ya está haciendo, afectando su salud, y entonces ahí yo lo único que tengo que hacer no es agarrar y jalarlo y decirlo, tienes que ir a tener ayuda porque ya, no, es hacerle las recomendaciones pertinentes, ¿no? Es decirle, oye, ¿tú te sientes bien? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este proceso? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que te escuchen? Pero no creer que nosotros tenemos que obligarlos, sí acompañarlos. Sobre todo en los procesos de duelo se requiere mucho una red de apoyo. Yo siempre le digo a mis pacientes, a ver, tú estás en un duelo, ¿qué necesitas una red de apoyo? ¿Cuántas personas crees prudente en una red de apoyo? 4, ¿ok? ¿A quién le vas a hablar? ¿A tu amiga, a tu mejor amigo, a tu tía, a quién? Para que en los momentos donde entres en crisis, hasta tu tanatólogo, tu psicólogo, tú puedas hablarle a estas personas y puedas generar pues un acompañamiento, ¿no? Pero si yo estoy viendo que mi familiar está, como tú dices, en un proceso, ya se está dañando, pues sería acercarme y hacerle la recomendación. Yo creo que nunca es obligarlos. Tal vez no es que lo dejes que esté en ese momento, es estar al pendiente, ¿no? Tal vez acompañarlo, tal vez de manera indirecta decirle a la familia, oye, estoy viendo que ella se está como pues yendo más de lo que debería, ¿por qué no la acompañamos, no? ¿Por qué no la visitamos? ¿Por qué no estamos con ella? ¿Por qué no nos rolamos, no? Sin estarle diciendo, oye, ve, ¿no? Vamos a estar una tarde, vamos a invitarla a comer, ¿no? Vamos a llevarla tal vez al parque, ¿no? O tal vez no quiera ir a socializar, vamos a llevarla al bosque, ¿no? A que llore, ¿no? Si tu familiar estás en ese momento, tú tienes a alguien cercano y no sabes cómo hacer que se acerque, acompáñala. Crea con tu familia una red de apoyo que pueda estar al pendiente de la persona para que no se haga daño. Pero definitivamente tiene que vivir su dolor. Y a veces los seres humanos no sabemos cómo. Y tomamos decisiones pues totalmente erróneas. Pero seguramente si una persona está ya en un proceso así, está teniendo ya un duelo tal vez patológico, ¿no? Que puede ser, claro, que pueda pasar, ¿no? Que no te llamamos duelos congelados, ¿no? Que te hayas quedado, a lo mejor hay una persona que ya pasó un duelo hace 8 años y sigue en ese proceso, ¿no? Y llega la gente y dice, ya supéralo, ¿no? Ya tiene 8 años que se fue, te dejó, se divorció, pero a ella está en ese momento. En la terapia yo me he dado cuenta, hasta como consteladora, que hay gente que se queda en esos procesos, ¿no? Que se queda en ese momento y no lo entiende, ¿no? Y la gente alrededor a veces no lo ve así. Y creo también muy importante dejarlos, como dices tú, sacar ese dolor, ¿no? Porque a veces hasta la misma familia, los mismos amigos te dicen, ya no llores, vamos a cambiar de tema para que ella no piense en eso y no llore. Creo que eso es algo erróneo, podría decirse. Fíjate que muchas veces en las clases de tanatología decían, ¿no? El típico de llegas a un velorio y le dices, échale ganas, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y la gente dice que está en ese proceso. Incluso hay una artista en un programa que dijo, ¿no? Yo le diría, sí, ¿no? Es muy famosa esa, ¿no? Sí, sí. Yo le diría, tú dime eso y yo te digo, ¿no? Porque ¿cómo echarle ganas? ¿Qué es echarle ganas, pues no? Sí.
No es así, ¿no? Entonces, entendamos que cuando vamos a un velorio, cuando alguien perdió incluso una mascota, le está doliendo. Y lo que menos quiere recibir es que tú le digas, ya déjalo así. Simplemente con la presencia. El hecho de sentarte, solamente escucharlo, dicen con la escucha activa, ¿no? ¿Qué es la escucha activa? Escucharlo. Que tú no hables de ti, ¿no? ¿Cuántas veces llegamos con la persona que está en el duelo y terminamos hablando de nuestro duelo, ¿no? Cuando te habló para que tú le escucharas, solamente escucharlo. Sí. Y retroalimentarlo, o sea, entonces, no sé, ¿no? Ok, te sientes mal, supongo que por eso, para que diga, me está escuchando. A veces solamente la gente necesita ser escuchada, o simplemente necesita que te sientes al lado de ella para que ella sienta que estás ahí con ella, ¿no? Son cosas muy simples que a veces uno llega a un velorio y dice, ¿qué le digo, no? Abrázala, solo abrázala, no le digas nada. Incluso no le digas estoy contigo porque ni vas a estar ahí, ¿no? Solo abrázala, solo en la presencia de que ella sienta que tiene apoyo, ¿no? Porque el duelo no lo vive cuando estamos en el sepelio, ¿eh? No, el duelo viene después de eso, ¿no? Y ahí es donde lo va a tener que enfrentar. Todo lo que le digamos tal vez no le va a servir de mucho. Yo creo incluso las personas que tienen la costumbre de llevar estos ciertos rosarios o que están ciertos días, ¿no? Todavía reuniéndose, yo creo que todavía hasta que pasa todo eso, que realmente ya te quedas solo en casa, es cuando empiezas verdaderamente con ese duelo, ¿no? Y, por ejemplo, en la tanatología espiritual hablaba de que los ritos son importantes, ¿no? Que la gente realmente necesita, y no la gente que murió, porque el que murió ya murió, sino la gente alrededor, necesita estos ritos para poder como liberar estas emociones que trae cargando. Por eso es que volvemos al tema, ¿no? O sea, sin meternos como a esta cuestión de dar un punto de vista, siendo católico, estos rosarios obviamente le van a servir a la persona para su duelo, ¿no? Dentro de su filosofía, dentro de lo que él cree, el saber que alguien lo va a acompañar 9 meses en su dolor le va a servir, ¿no? Cada religión tiene sus procesos de diferente manera y son necesarias en esos duelos, ¿no? Entonces yo como tanatóloga sería la primera en decirle, claro que sí, hazle algo, ¿no? Desde lo que tú creas, hazlo, porque eso le va a servir a la persona para poder llevar su duelo, ¿no? Qué interesante, muy interesante la plática. ¿Y cómo abordar este asunto cuando los afectados son niños o adolescentes? Fíjate que es bien importante eso porque hablaba a la maestra que nos dio esa clase, ¿no? Hablaba y decía, hay un mito de que los niños no les duele, ¿no? No, pues es que son niños y no se dan cuenta, ¿no? Y entonces son niños, es que alguien me está hablando, espérenme, para poderle bajar, es que yo esto de las tecnologías luego no sabemos ocuparlas. Y entonces dice, ¿no? Creemos que los niños no sufren, ¿no? No sufren para nada, ¿no? Y decimos que ellos se van a olvidar del duelo, ¿no? Se van a olvidar de que ayer murió la abuelita. Pues, ¿qué creen que no? No se olvida, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar primero vamos a hablar de los niños, ¿no? Los niños son más inteligentes de lo que nosotros creemos, ¿no? Los niños se van a dar cuenta desde que la abuelita está en el hospital, pero llegan y no digan nada, ¿no? No digas nada, no. Están en la cocina no, porque el niño va a escuchar. Y el niño está escuchando. Entonces, ¿qué es lo que decimos los tanatólogos? Hay que hablarle a los niños de la muerte desde que son pequeños. Hay que explicarles que en algún momento mamá, papá, el hermano, yo, la abuelita, va a morir, ¿no? 1, 2, si ya está pasando, obviamente no vas a llegar y le vas a decir, es que murió tu mamá o murió tu abuelita, no, sino vas a buscar alternativas. Por ejemplo, en un niño, ¿cómo? Cuentos, ¿no? Quiero decirle que su papá tiene cáncer, busca un cuento, ¿no? Hay cuentos hermosos que de verdad pareciera así como yo ahora lo veo hermoso porque digo, qué bonita forma de decirle a un niño que la muerte existe, ¿no? Hay un cuento de un papá conejo que lleva a la conejita de la mano para explicarle por qué su mamá se murió de cáncer, ¿no? Y al final en el cuento el conejito dice, ok, entonces mi mamá es una estrella. Sí, es una estrella, ¿no? A lo mejor sin hacer una idea como tan soñadora, pero que el niño entienda que es un proceso. Por medio de cuentos, ¿dónde los puedo encontrar? Pues en las redes sociales están. Otra cosa, no le hables desde arriba, ¿no?
porque yo soy chiquita, pero aún así el niño es más chiquito, ¿no? O bueno, Sí. si tiene 12 años como mi hija y está más alta, súbete un banco, ¿no? Pero le diría, pues no le hables así, baja. Sí, Al es ponerte piso, a su altura, ¿no? Claro. y háblale. No lo hagas cuando tú te sientas mal, cuando tú estés en el pleno dolor. Date la oportunidad de estar en un momento donde estés como en calma para poder hablar, oye, pasó esto, y preguntarle, porque a veces nos llevamos a los niños a los sepelios porque tiene que ir, es que tienes que ir, aparte tienes que ver el cuerpo, velo, ¿no? Y el niño no quiere, es preguntarle, oye, mi amor, oye, ¿estás dispuesto a ir al sepelio de tu abuelita? Sí, mamá, hay que llevarlo un rato, no todo el día, un rato. Los tanatólogos recomendamos un rato, 1 hora, 1 hora y media, y buscar a alguien que pueda llevárselo. Tal vez va a ser absurdo a tomar un helado, al parque, porque el niño también necesita vivir su duelo, ¿no? A veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Todos los adultos estamos en esta plática y ellos están jugando, pero están en un duelo. Entonces, mejor que vayan a casa a jugar con sus cosas, ¿no? Y luego preguntar, ¿tú crees hablar con alguien? Y ellos van a contestarte, porque son muy inteligentes, ¿no? Entonces, sí es hablarles de eso, es buscar la forma y es decir, ¿quieres acompañarnos en el rito o en el ritual que vamos a hacer? Sí, llevarlo un rato para poder estar presente, pero no obligarlos. En los adolescentes, pues, ¿qué sería? Los adolescentes de por sí, la palabra adolescente es adolecer, duele, ¿no? Ya de por sí están en un duelo. De por sí ya ¿no? están ellos Ellos peleándose ya de con por la sí vida. ya están peleándose con la vida. Y luego están en un proceso. Yo creo que los adolescentes en primera se van a aislar. Sí. Los niños pueden todavía Sí. jugar y salir, pero los adolescentes van a aislar. Tal vez es dejarlo, es observarlo. Tal vez le va a costar trabajo hablar de ese proceso. Tal vez le va a costar más hablarlo que incluso un niño, un adulto, porque ellos están más todavía en ese proceso. Con ellos es sí sentarnos, es hablarlo, es decir, ¿no? Es tratar de establecer cuando él crea prudente, ¿no? Cuando él decida hablar de eso, no es obligarlos. Tampoco es obligarlos a ir al rito, ¿no? Al ritual que se va a hacer. Es pedirles que por respeto a la memoria, ¿no? De la persona que murió, acompañe. Pero si no, tal vez es dejarlo, pero no dejarlo en casa solo. Es dejarlo en casa con alguien. Tal vez ahí va a tener que ser un adulto quien se quede en casa para observar, pues, este proceso de este adolescente, ¿no? Y es difícil, con los adolescentes. A veces tú les comentas, les preguntas y ellos ni siquiera te responden, ¿no? Y entonces llega el papá bien enojado y creo que hay que tener mucha paciencia con los adolescentes. Sí. Si no te contestan, te están escuchando y entonces Sí. no les grites, no les... te pongas así muy... Sí, es muy difícil, sobre todo si de por sí el día a día con ellos es un complicado. Es difícil. Yo, mamá de un adolescente, deja tomo agua. En un proceso de duelo yo creo es más difícil, ¿no? Yo creo que para ellos ha de ser muy difícil la pérdida de un papá, de una mamá, ¿no? Entonces hay que ser pacientes, y sobre todo alguna recomendación bien grande para todos los que están o van a ver este programa es, si no sabes cómo, busca un tanatólogo, de verdad. Si yo no sé cómo hablarle a mi hijo, si yo no sé cómo hablarle a mi adolescente, si yo no sé cómo llevar mi duelo, háblale a un tanatólogo, porque ellos te van a ayudar, pues sobre todo a entender o pues a poder tener una herramienta más, poder guiar a estas personas, estos niños, estos adolescentes, a ti mismo, a este proceso tan grande que es el duelo, ¿no? Hay que mirar que los duelos son bien importantes y que hay que tomarlos bien en serio. Un duelo no bien guiado puede ser algo bien delicado, muy delicado, ¿no? Puede llevar a situaciones, pues, ¿qué te digo? Lo que hablabas hace rato, ¿no? Bien deprimentes, personas que se han perdido, ¿no? En el dolor, ¿no? Personas que de repente tú las veías y eran tenían vida y de repente los ves y dices, ¿qué pasó, no? Pues porque no han entendido los procesos, ¿no? Entonces, si no puedes, pues para eso estamos los tanatólogos, para poder acompañar en estos duelos, ¿no? Perfecto. Y se me ocurre preguntarte porque es bien conocido mundialmente que México celebra la muerte. El 1 y 2 de noviembre, pues se estila, ¿no? A hacer eso. ¿Es más fácil para el mexicano? No sé, más fácil para el mexicano, para el latino, afrontar esto de la muerte
a diferencia de otras culturas? Es que fíjate que hablar como ya del mexicano, pues es como es algo, bueno, ¿qué te digo? Para los mexicanos todo es fiesta, ¿no? O sea, incluso hay mexicanos que terminan en un velorio en fiesta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque sí es cierto, nosotros, y bueno, yo que soy también que voy a temazcales y todo, hay una puerta, ¿no? Del temazcal mexica que habla de la muerte, ¿no? Y que cuando el abuelo, temazcalero, te lleva a esa puerta, te dice, ten esta muerte espiritual, deja aquí todo lo que no necesitas, ¿no? Por eso es que el mexicano puede ver a la muerte de otra manera. Además, hablar del tema de cultural, pues es muy bonito, ¿no? O sea, es muy bonito todo este proceso de cómo vemos, de cómo es este encuentro con nuestros ancestros, de cómo lo vemos amorosamente, de cómo le ponemos todas estas cuestiones a nuestros muertos como un símbolo de agradecimiento, ¿no? Entonces, es más fácil, sí, porque culturalmente desde pequeños, quienes, ya ni siquiera es una cuestión católica, religiosa, sino hasta en la escuela, ¿no? En las escuelas, yo que estoy trabajando en la SEP, cada año nuestros directores pongan la ofrenda, ¿no? Y entonces los niños empiezan a acercar este proceso. Por eso el mexicano tiene más facilidad, pero va a haber personas que no lo tengan de esa manera, ¿no? Va a haber culturas, va a haber situaciones que de repente, ¿qué pasa en Estados Unidos, no? Ellos nada más van, entierran a la persona y ya no vuelven a hacer nada, ¿no? En otros países no lo sé, yo la verdad no sé mucho de la cuestión de cómo hacen los ritos en otros países, pero aquí en México sí es un culto, ¿no? Sí se lleva, ¿no? Depende de la religión. Por eso es que yo creo que los mexicanos pues lo tomamos muy como más a la ligera, porque pues como que somos más relajados, ¿no? Como que somos más como de, no quiero decir la palabra porque en estos programas no se dicen groserías, sí, pero somos como más de, ya, ¿no? Ya, lo que sigue, ¿no? Así somos, así nos educaron, ¿no? Más como, pues, nuestros abuelos, yo vengo de campesinos, más de, párate, no llores, ¿no? Pero no todos los mexicanos somos así, ¿no? Si no existiría tanta situación pues de temas de salud emocional en México, ¿no? Y yo creo que hoy, hace muy poquito fue el Día Internacional de la No Depresión, ¿no? Sí, el 13. Y si no existiría tantos temas de educación que tendríamos que atender desde la educación socioemocional, porque realmente yo creo que sí la vemos, pero como risa, pero no realmente en conciencia. Yo creo que los mexicanos todavía nos falta entender como el proceso más a fondo, ¿no? Exacto. No sé. Y, por ejemplo, no sé si haya mitos y realidades en cuanto a la muerte, el duelo, que nos quieras platicar, algo que no se ha entendido bien y que sea necesario Bueno, un mito, especificar. que todas las personas tenemos que pasar el duelo de la misma manera. O sea, tenemos que llorar, ¿no? Sí. Eso es un mito, ¿no? Todos tenemos que llorar. Hay quienes no lloramos, ¿no? Otro mito, ¿cuál sería? Que todos necesitamos ayuda, ¿no? También. Esto podría ser un mito también, no todos necesitan ayuda, ¿no? Una realidad es que la muerte va a doler, que las pérdidas van a doler. Es una realidad. Y que si tú no te das la oportunidad de entrar al dolor, va a ser más difícil cerrar el ciclo. Más difícil. Porque a veces nos da miedo el dolor, ¿no? Si de por sí nos da miedo que nos duela algo, ¿no? No apenas si nos cortamos y nos duele y ya no queremos, ¿no? Es una realidad que tienes que el duelo duele. Y fíjense que hablando de eso, hace ratito, incluso antes de que saliera yo de la escuela, se acerca una mamita a pedirme un justificante y de repente me empieza a platicar la historia de su niña, ¿no? Y entonces empieza a decirme que su niña tiene un tema respiratorio y que le está organizando sus 15 años así con la casa, le va a echar la casa por la ventana. Y yo le vi sus ojitos como diciendo, por si mi hija, pues no pasa de los 16, ¿no? Y entonces, como todo ser humano, pues yo así como de, ¿no? O sea, sentí algo aquí en mi pecho como de, ¿qué se le dice a una persona así, no? Es una realidad. ¿Qué se le dice? Yo lo único que le dije fue, señora, felicidades, adelante, haga lo que tenga que hacer. ¿Eso le hace sentir bien? Sí, maestra, qué bueno, que disfrute a su hija. Yo no le hablé, señora, es una realidad que se va a morir, ¿verdad, su niña? Puede ser, porque ella dice que
Es una realidad que los doctores le dicen. Simplemente es una realidad. Pero es un mito, una realidad es que todos vamos a morir. Todos. Yo pagaría lo que hoy tengo por saber cómo, ¿verdad? Bueno. Creo que la mayoría, ¿no? Quisiera, pero no. Eso no se puede. Es una realidad. Yo sí preferiría, pero no se puede. Lo que sí creo que es una realidad es cómo vivimos la vida desde el momento que sabemos esto, ¿no? Decimos los tanatólogos, el buen vivir, el sentido de vida. ¿Cuál es su sentido de vida, por ejemplo? Si yo te digo mis hijas, te estaría mintiendo, la verdad. Si yo te digo mi familia, te estaría mintiendo. Yo, María Teresa. Mi sentido de vida ha sido el poderme levantar todos los días a poder compartir esto con mis pacientes. Eso ha sido mi sentido de vida. Eso me ha dado vida. Y eso me ha permitido valorar mi vida desde otra perspectiva. Irme y tener una convivencia con mis hijas y mi familia desde otra perspectiva. Ese es mi sentido de vida. ¿Cuál es el de cada uno, no? Porque si lo basamos en los hijos, pues yo creo que por eso hay mucha gente que vive perdón que lo diga así, a veces hasta con frustraciones, situaciones, porque realmente no es de sentido de vida. Entonces, la realidad es que te tienes que cuestionar cuál es tu sentido de vida, para que entonces lo que hoy vivas de hoy a 100 años, a 80 años, a 60, incluso a mañana, tenga un sentido. Y digas, ok, valió la pena vivir, ¿no? Por eso yo me hice la pregunta cuando empecé a estudiar tanatología, ¿son mis hijas? ¿Realmente son mis hijas? Me estoy mintiendo, porque no es la realidad. Y ya hablaríamos de un tema psicológico propio, que yo no tengo tema con compartir. Si alguien le ayuda, qué bueno, ¿no? Sí. Mi familia, mi mamá, no. Son mis pacientes, es mi mundo, es compartir, mis alumnos, demás. Y hoy entiendo que a partir de yo ser feliz, puedo disfrutar a mis hijos y a mi familia desde otra realidad que yo no conocía. Por eso me cambió mucho el poder acercarme a este tema tan maravilloso. Perfecto. Otra preguntota. ¿Qué cuidados paliativos existen para personas en etapa terminal? Hablar de cuidados paliativos en México es complejo. Porque, primero, ¿qué son los cuidados paliativos, no? Cuando tú te enfermas y vas al médico, hay un tratamiento. Entonces, si tú te enfermas y hay un tratamiento, hay vida. Sí, eso es importante. ¿El cuidado paliativo a quién se le da? Pues a alguien que ya no tiene una alternativa de tratamiento. Es alguien que sí o sí, ¿qué creen? Va a morir. Y lo que los cuidados paliativos hay es darle la mejor alternativa para que esta persona esté lo mejor que se pueda, lo que lleve el resto de su vida. Pero aquí entraríamos en una situación, en una materia que me cuestioné mucho, que se llama bioética, ¿no? Y el maestro de bioética decía, ok, ¿qué es la bioética? La biología y la ética. El cuerpo humano en algún momento va a perder su función. Y éticamente, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Y aquí entra un dilema, porque ni siquiera es un conflicto, es un dilema, ¿no? Me encontré para poner un ejemplo y darte una respuesta, me encontré una paciente, la misma paciente que se enojó porque su esposo no había muerto, la mamá. Y entonces decía, ¿no? Yo estaba en el hospital, el doctor me dice, su mamá tuvo un dolor de cabeza, ella va a morir. Y su primera pregunta fue, ¿por qué va a morir? Porque ya no hay tratamiento. Lo que puede pasar después de una cirugía, después de un derrame, es que pueda vivir en un ventilador por el tiempo, no sabemos. Entonces, en un ensayo que yo hice para la entrega de esa materia de bioética, yo puse al final, yo con ella aprendí el amor que le tenía a su madre, porque ante estas dos disyuntivas de firmo para que pueda estar con un ventilador 6 meses, o firmo para que le den cuidados paliativos y pueda terminar, ¿qué hacemos? Y ella dijo, yo firmé. Y dije, ok, qué amor a su madre. Porque una persona que no le tiene amor a su madre, la hubiera dejado sufrir mucho tiempo. ¿El cuidado paliativo qué es? Pues darle las alternativas médicas que se tengan para que esta persona, los últimos momentos, los sufra sin agonía y sin dolor. Sin dolor. Y que pueda morir, pues, con el menos dolor que se pueda. ¿Qué fue lo que hicieron con su mamita? Le pusieron medicamentos para que no duró 3 ni 2 días y la señora murió, ¿no?
pero tenemos enfermos, no sé, que ya saben cuál va a ser el desenlace, pero al final estamos hablando de que todavía tienen un tiempo de vida de 2, 3 meses. Tú como tanatóloga, o bueno, los tanatólogos en este caso, también van en acompañamiento, porque al final del día yo veo que todo el mundo se preocupa de, es que está enfermo, la familia y la hermana y la hija, pero tú te has preguntado qué está sintiendo esa persona que está enferma, o sea, Claro. el miedo que puede llegar a tener esa persona porque sabe que ya se va a morir. ¿Ustedes como tanatólogos también hacen ese acompañamiento con esa persona? ¿O hay qué puedes hacer para... Pues mira, yo sería de las primeras que pudiera ser y estar ahí afuera cuando alguien proponga que se tiene que cambiar la legislación en México para todos estos casos, ¿no? En donde si a mí me dan un diagnóstico de cáncer y me dicen me voy a morir, yo decida cómo morirme, ¿no? Ahí entran los cuidados paliativos y entra también una cuestión como de, el maestro decía, qué maravilloso sería si alguien tuviera un diagnóstico así, que decidiera cómo morir. Quiero morir en mi casa, quiero que mañana me inyecten. ¿Por qué? Pues porque precisamente hablamos de que nadie lo siente, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso. Pero aquí en México no existe. Tanto que la eutanasia es algo que no se puede hablar, ¿no? Ni existe, ¿no? Aparte. No hay un documento en los hospitales donde tú puedas hacer ahí como, yo le pido al doctor que haga esto para mí. Pero si yo ya tengo un paciente en una situación así y volvemos al tema de hace rato y no sé qué hacer, pues estamos nosotros, ¿no? En todos los hospitales, hasta donde yo sé, hay gente que es voluntaria y va a acompañar a estos pacientes, ¿no? Pero si no, pues existimos muchos más que estamos afuera, y no porque no queramos hacerlo gratis, porque yo lo primero que dije cuando yo termine el doctorado, que ya me falta poquito, muy poquito, es ir a tocar puertas a los hospitales para poder enfrentarme a la realidad. Yo sí lo quiero hacer y es algo que ya tengo en mente para yo poder acompañar, ¿no? Entonces, dentro de los hospitales hay, y si no, y si tu paciente está afuera y está en casa, pues existen muchos más que pueden, como tú dices, si tú no puedes o no tienes la energía, la emoción, pues él puede estar en este proceso de acompañamiento, ¿no? Incluso puede ser hasta el acompañante, el enfermero, a la enfermera, para poderle dar pues los cuidados paliativos en conjunto con la persona, ¿no? Exactamente. Pues vemos que tienes mucho entusiasmo, ¿no? Mucha pasión del tema. Yo todo lo hago Está así, muy amigo. bien. Muy bien, muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿qué te llevó a esto de la tanatología? ¿Por qué decidiste estudiarla y que fuera parte de una disciplina más de todas las que ya tienes para complementar, ¿no? la terapia que das a tus consultantes? Pues la respuesta a eso, lleva a dos situaciones importantes. Uh-huh. Yo creo que justamente uno estudia las cosas porque las vive, ¿no? Yo me he enfrentado a muchos duelos que a veces no entendía o que a veces minimizaba, y yo quería entender en los pacientes, porque pues obviamente como consteladora, como psicóloga, como terapeuta me acompañó, o bueno, acompañó a mucha gente con muchos duelos. Uh-huh. Entonces, pues la psicología podía entender muchas cosas, podía llegar al origen, demás, pero yo quería conocer lo que era el proceso de un duelo. Ya años atrás había tenido la intención en un diplomado, pero hay momentos, yo creo que todo llega justo. Y justamente hace 2 años mi mamá, eso sí lo tengo que decir, me dijo, ok, Teresa, ya has hecho mucho de lo que haces, porque me dedico a otras cosas, ahora ¿cuándo vas a estudiar? ¿No? Uh-huh. Y yo le dije, ¿qué te refieres con estudiar? Pues estudiar, ¿no? Los otros son cursos, estudiar. Y le dije, ok, tú lo que hablas es un doctorado, sí. O sea, sí, ok. Entonces, entre toda la gama, yo dije, bueno, ¿qué? O sea, sí estoy orientadora, trabajo en la SEP, pero yo la verdad es que, me gusta más la terapia, me gusta más el acompañar. Y entonces, todo se da por casualidad. Encuentro esta escuela que está en Zacatecas, por cierto, el Centro de Desarrollo Humanista, y ahí decía doctorado en tanatología, y entonces dije, ok, cumplo con 2 expectativas, una con mi mamá, uh-huh, un doctorado, porque ya no es como un diplomado, y 2, el acompañamiento en duelos. Y ahí estoy. Eso me llevó y no me arrepiento. Creo que fue la mejor decisión. Y pues
tú dices, yo todo me apasiona, yo todo lo que hago lo hago con pasión, de verdad, muy comprometida con mis pacientes y sobre todo con la tanatología para que los tanatólogos podamos ser reconocidos en México, ¿no? Que no se quede solamente, es un tanatólogo, es un diplomado, no, pues somos gente que estamos preparada para acompañar desde la psicología, desde la tanatología a los pacientes, ¿no? Sí, como todo, ¿no? Hay gente que irrespetable, ¿no? Puede ir a hacer un curso, está bien, que lo haga, porque es una herramienta y va a ser bueno, es respetable y va a ser bueno también para él el poderlo tener como una herramienta, pero estoy segura que esta persona que hace esta herramienta es sumado a muchas más, ¿eh? No solamente tiene esa. Entonces, esto es una suma de todo, ¿no? Pero había dos caminos, o tanatología o psicología clínica, y dije, no, la tanatología me gusta, lo voy a integrar con la psicología y ahí estoy. Qué bueno. No, pues un acierto total. Muy bien. ¿Qué es lo más impactante que, bueno, a lo largo de tu carrera, no solamente de tanatóloga, sino algún caso impactante que has enfrentado en tus terapias de recuperación, de pasar por todo este proceso y que ahí estén las personas, que sigan su vida? Pues yo creo que una de las cosas que creo que me impactó mucho y que no es, y que fue mucho antes de ser tanatóloga, ojalá que vea este video, y si no ya me bloqueó, ya no se lo puedo enviar. Pero en algún pasado yo tuve una pareja, si lo tengo que decir, que en algún momento me habla y me dice, Tere, fíjate que mi hija tiene temas importantes de depresión. Estuvimos en un acompañamiento, yo lo acompañé varias veces a casa de ella a procesos con el tema que ella vivía. Para no alargar la historia, un día me habla y me dice, ¿qué crees? No voy a decir el nombre por respeto a ella, claro. Se suicidó. Para mí fue muy impactante, porque ella representaba muchas cosas, ¿no? Incluso algunos tatuajes que tengo, me los hice el mismo día que ella, y hoy, donde quiera que esté, honro porque ella ha sido una de las que me ha llevado a poder entender que sí tengo que tomar en cuenta los procesos y no sentir culpa, porque pues yo no era directamente en ese entonces ni tanatóloga, ni la responsable, ni la tutora. El impacto fue el duelo que esta persona tuvo. O sea, el duelo tan grande que tuvo la pérdida de su hija, que pues costó el alejamiento total. Y con un tiempo yo dije, ¿por qué no le pude ayudar en su duelo? ¿Y saben por qué? Porque era mi pareja y no podía. Claro. No podía. Hoy en día, él está muy enojado conmigo porque me dijo, es que tú eras psicóloga, es que tú eras la especialista y no pudiste con mi duelo, te fuiste. Y le dije, no era mi responsabilidad, no era mi proceso. Y no era no tenía por qué, porque incluso el médico no tendría que recetar a su paciente, a su familia, ¿no? Sí, era justo lo que te iba a decir. Exacto. Por ética no podrías ni ¿No? siquiera haberlo atendido. Entonces dije, eso fue muy impactante para mí, pero hoy entiendo que sí puedo acompañar a otras personas, que incluso eso fue una de las cosas que más me impactó. ¿Por qué? Porque entendí que los duelos no eran sencillos. Creo que eso es algo difícil, ¿no? Estar con una persona que es muy importante para ti, verlo sufrir y no poderlo ayudar. No. Al final del día tienen que pasar por eso, si no en soledad, con el acompañamiento de alguien más. Claro, y fíjate que de todo lo hicimos, ¿eh? O sea, buscamos todas las alternativas, incluso hasta el ocultismo, ¿no? O sea, de ir bueno, no te sirve esto, vaya, ¿no? Claro. Y de verdad era un duelo muy difícil que a la fecha lo marca. Entonces fue impactante para mí, y hoy en día, como tanatóloga, entiendo cuando hay un acompañamiento que tengo que tener mucha responsabilidad de lo que estoy haciendo. O sea, sí por dinero, obviamente vivo de esto, pero mucha responsabilidad cuando yo acompaño. Y de la otra forma fue lo de la mamita, que de esta chica cuando me dijo firmé, y dije, ok, ¿no? ¿No? ¡Qué fuerte! Pero es real, lo podemos pasar cualquiera de nosotros, ¿no? Exacto.
pues nos van a estar escuchando muchas personas y a lo mejor de las personas que van a estar ahí escuchando esta plática estén pasando por este proceso. O sea, que sepan que algún familiar, que algún amigo, algún conocido, alguien querido va a morir. O hay muchas probabilidades de que muera. ¿Cómo se le puede ayudar a una persona así específicamente que ya es inminente la muerte de alguien? Pues yo creo que hablar de un paciente que ya está en una fase terminal, incluso yo creo que a veces las palabras no podrían ser útiles, porque tal vez la persona ni siquiera está consciente, ¿no? Yo creo que solamente el acompañarlo, el saber que tú estás ahí, el decir, lo siento, a lo mejor si todavía tienes la oportunidad, yo les diría, ¿no? De que tu mamá está en una fase y tienes algo que decirle, dilo, ¿no? Obviamente hoy dilo desde que tienes vida, pero si ya está ahí, dile, lo siento mamá, lo siento papá, libera tu emoción sin descargar, pero sí, tal vez lo que tu mamá necesita es que tú le digas, mamá, lo siento. A veces ha pasado estas historias, ¿no? A mí me pasó con mi abuelo que platicaban que él estaba esperando a uno de sus nietos, ¿no? Y que cuando el nieto llegó, a veces el que la familia esté, si hay oportunidad de que el médico les permita que la familia entre, que entre uno por uno, sí sería bueno, tal vez el paciente lo está requiriendo, ¿no? Si está en su casa, no que estén todos juntos, sino que a lo mejor sí puedan acompañarlo en ese dolor, ¿no? En ese proceso. Definitivamente no va a ser sencillo, pero se requiere. Entonces, hablar de la tanatología de los duelos nos pasaríamos horas enteras, pero sí, claro. Pues yo creo que tenemos que mirar a la muerte. Yo creo que hoy a través de esto, creo que tenemos que mirar a la muerte con amor, ¿no? Yo hoy la verdad en día, yo sí creo, luego voy en el metro y de repente siento ganas hasta como de aventarme al metro, ¿no? Y yo digo, no, espérate, porque yo digo que la muerte ya va conmigo, ¿no? Y este es un proceso muy loco que yo creo que ya la integré tanto, que no es que me vaya a aventar, sí. ¿no? Sino que Te ya la pasa integré por tu tanto mente, ¿no? que yo siento la muerte ya, ¿no? Y yo digo, ¿cuánta gente se ha muerto aquí? Mucha, en estas estaciones, a eso me refiero. Que Sí, no sí, soy sí. yo, sino que son estas energías que están acumuladas ahí. Tanto integré la muerte que yo le digo, aquí está, ¿no? Y cuando tú decidas, mira, aquí está tu hija y ahí estoy, ¿no? Porque si no, imagínense en los procesos que viviría con mis pacientes, me pongo a llorar con ellos, ¿no? Pues sí. Entonces he tenido que mirar, ¿no? Pero bueno, de verdad es que muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. No, pues al contrario, por venir. Muchas gracias, Tere. Pues se nos ha terminado el tiempo, amigos. Seguramente vendrás alguna otra vez para platicarnos más de tanatología. A mí me encanta hablar, no me callen. Sí, es que hay mucho que platicar. Felicitarte, ¿eh? Tienes una energía muy bonita, como lo decía Alfred, estás así muy entusiasta, aunque a veces el tema, ¿no? Como que dices, hijo, pero tú estás muy entusiasta, lo que estás haciendo es muy importante, te felicito. Muchas gracias. Y espero que volvamos a coincidir aquí. No dicen que las coincidencias no son por casualidad y las almas nos encontramos por algo. Entonces, ya estaba pactado que nos íbamos a encontrar esta tarde para poder hablar de esto. Pues muchas gracias, Tere. Y pues por último, nos gustaría pues que les dijeras a nuestros amigos tus datos, si gustas tu teléfono, en qué red social te pueden encontrar para que pues vayan contigo y tengan alguna sesión de tanatología. Pues actualmente ya no tengo redes sociales a la fecha porque pues, mi hija me rompió mi celular y apenas voy a crear una, pero en el teléfono que me pueden encontrar es 55 40 38 55 52. 55 40 38 55 52 y ya no mucho, yo creo que en unos 15 días voy a estar creando ya otro Facebook porque el anterior ya no lo pude recuperar, como Tere Rangel, así estoy, Tere Rangel, así me encuentran
y pues estoy en el momento que ustedes decidan, aquí estoy para poderlos acompañar en sus procesos, duelos y en otras más cosas, ¿no? No es lo único que hago y pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar, porque la verdad es que para mí el hablar de educación socioemocional es como mi bandera de todos los días. Así es. Bueno, y cuando se suba el podcast, pues tú podrás contactarnos y con gusto te canalizamos aquí con la licenciada Tere para que te pueda apoyar y dar ayuda que tú necesitas. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes y deseo que todo fluya para cada uno de nosotros y de los que están allá afuera también. Gracias. Y muchas gracias, doctora Carla, de acompañarnos el día de hoy como co-conductora. Muchas gracias. Y pues la plática me gustó, muy fluida. Yo estaba muy nerviosa la primera vez, entonces yo les decía, ay, no, es que... Y a mí me gustaría como cerrar con una frase de Elizabeth Kubler-Ross. Les digo que siempre se me dificulta y dice que la muerte es el pasaje hacia otra forma de vida. Y ella ahí da a entender que simplemente es un pasaje a otra forma de vida y que más que reconocer a esta pionera y agradecerle este legado que nos dio, porque gracias a ella podemos tener pues toda esta información tan grande, ¿no? Exactamente. Más bien quise decir gracias por aceptar la invitación y gracias también a ti, doctora Carla, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a las dos por coincidir y por hacer posible este podcast. Gracias, gracias. Muy bien. Pues nos vemos, amigos, en el siguiente podcast con un tema más interesante la próxima semana. Hasta pronto. Bye.